Acá tenemos el enunciado de nuestro primer ejercicio. Nos dicen que el tiempo que tarda un operador en ensamblar una pieza es exponencial con media 0,85 horas. Recibe un pedido que consta de 240 piezas. Le pagan $500 por procesar el pedido y le dan un bono de $200 si culmina el pedido antes de 200 horas. Determine en la parte A la probabilidad de que en 8 de las 10 primeras piezas se haya tardado menos de 0,8 horas. Entonces bien, acá yo voy a empezar a venderles a ustedes la estrategia que yo recomiendo para abordar este tipo de ejercicios. En primer lugar, yo lo que tengo es que identificar si el enunciado me está presentando alguna variable aleatoria. ¿Cómo sé yo eso? Si el enunciado me dice que algo es normal, uniforme, exponencial, Poisson, binomial, Pascal, en fin, alguna de las que vimos en teoría. Eso es lo primero que yo recomiendo que detectemos. Fíjense que en este caso ocurre, porque nos están diciendo que algo es exponencial. Entonces yo lo que tengo que definir es ese algo. ¿Qué variable es la que se comporta como un exponencial? Y resulta ser que, bueno, tengo que darme cuenta que es el tiempo que tarda un operador en ensamblar una pieza. Entonces, bien, procedo y defino mi variable, que la vamos a llamar X, y que mide tiempo que tarda el operador en ensamblar una pieza. No es invento nuestro, el enunciado dice que se comporta como una exponencial. Yo tengo que saber que para definir la exponencial yo necesito un parámetro que es alfa. Pero alfa, recordemos el exponencial, que es el inverso de la media. Por eso esta X se comporta como una exponencial, pero alfa es 1 entre 0,85 horas. Entonces bien, ahora que ya yo veo que es lo que me está presentando el enunciado, tengo que ver si con esa variable yo respondo directamente lo que me están pidiendo o si estoy obligado a definir otra variable. Entonces veamos. Me está pidiendo la probabilidad de que en 8 de las primeras 10 piezas se haya tardado menos de 0,8 horas. Lo primero que tengo que darme cuenta es que para responder esta probabilidad yo no voy a contar tiempo, sino que yo voy a contar es piezas. Puesto que yo estoy viendo 10 piezas y yo lo que quiero es que en 8 de esas 10 piezas el tiempo haya sido menos de 0,8 horas. Entonces, como ahora yo cuento piezas, tengo que detectar que esa variable tiene que ser, a juro, una discreta. Porque yo no puedo decir 2,2 piezas. O son 2 o en su defecto 3 piezas. Entonces acá es donde uno tiene que aplicar un poquito de malicia en el aspecto siguiente. Si ya yo detecto que es una discreta, bueno, ¿cuáles discretas tengo? Está la binomial, la Pascal, la geométrica, la Poisson y la hipergeométrica. Entonces, para tener sentido hablar de la binomial o de la Pascal es porque aparecen ensayos de Bernoulli. Recordemos que un ensayo de Bernoulli es cuando yo hago algo, un experimento, y todos los posibles resultados los divido en un éxito, que es lo que me interesa que ocurra, o en el resto, que vendría siendo el fracaso. Fíjense acá, yo voy a agarrar cada una de estas piezas y fíjense que a mí lo que me interesa, porque es lo que estoy viendo en este evento, es que se haya ensamblado en menos de 0,8 horas. Por lo tanto, esto va a ser el éxito y todo lo demás va a ser el fracaso. Ahora, esto me lleva a mí a ver, bueno, lo que yo voy a definir o es una binomial o es una Pascal. En su momento discutimos que la clave radicaba en qué conozco yo. Si yo conozco de antemano los éxitos, debo definir una Pascal. Si yo conozco de antemano los ensayos, entonces debo de definir es una binomial. Fíjense que acá me dicen que de todas yo veo 10 piezas y cada pieza es el ensayo. Yo de entrada no sé cuántas piezas se van a hacer en menos de 0,8 horas. La probabilidad me pide que sea 8, pero como es una probabilidad puede que sí, como puede que no. Lo que sí es un hecho es que de todas yo voy a ver 10 piezas. Por eso yo tengo aquí que detectar que yo conozco el número de ensayos y por lo tanto estamos en presencia de una binomial. Por eso defino mi nueva variable y, que va a contar número de piezas en las que tardé menos de 0,8 horas de un total de 10 piezas. Recuerden que la binomial tiene un nombre genérico que es número de éxitos en n ensayos.
Entonces los ensayos son las 10 piezas. Y el éxito, que fíjense que no sé de entrada cuánto es, yo sí sé que consiste en que me tarde menos de 0,8 horas. Entonces, bien, ya hemos detectado que la variable con la que vamos a responder la probabilidad es una binomial. Ya sé que n es igual a 10, pero la probabilidad de éxito aún no la sé. Yo lo que sé por los momentos es que el éxito es que me tarde menos de 0,8 horas. Entonces acá, para yo calcular esa probabilidad de éxito, me tengo que dar cuenta que tengo que recurrir a x, porque el éxito es que me tarde menos de 0,8 horas. Se sobreentiende que en una pieza. Entonces la variable que me dice a mí el tiempo en ensamblar una pieza es x. Por esa razón yo puedo definir la probabilidad de éxito como la probabilidad de que esta x sea menor que 0,8 horas. Voy al StatGraphic, que esto lo van a hacer ustedes para que ejerciten, y busco esta probabilidad en la exponencial y me da 0,6098. Lo cual me permite a mí decir que esta variable y es una binomial con n igual a 10 y la probabilidad de éxito es 0,6098. Y ahora sí, yo lo que quiero es que y, el número de piezas, sea igual a 8. Es decir, me están pidiendo una probabilidad puntual. Planteo entonces mi probabilidad de que y sea igual a 8 y haciendo uso del StatGraphic obtengo que esa probabilidad me da 0,131. Le queda a ustedes para ejercitar, corroborar con el StatGraphic que estos dos valores de las probabilidades sean lo correcto. Entonces fíjense, rebobinemos. Lo primero que yo tengo que hacer es ver si el enunciado me presenta alguna variable, el cual es el caso. Entonces inmediatamente yo defino esa variable e identifico sus parámetros. Después tengo que ver si lo que me están preguntando lo respondo directamente con esa variable o si estoy obligado a definir otra. En este caso, repito, hay que definir otra porque la que yo conozco mide tiempo, pero la probabilidad para yo responderla necesito contar es piezas. Acá es donde me doy cuenta que es una discreta y detecto que ya yo sé de todas cuántas piezas veo. Y cada pieza se convierte en un ensayo de Bernoulli porque hay algo que me interesa que le suceda, que es que se haga en menos de 0,8 horas y lo contrario, éxito, fracaso. Por eso pienso en una binomial y le doy nombre a esa variable de manera tal de que cuadre en la definición genérica de la binomial que dice número de éxitos en n ensayos. Por eso ya yo defino mi binomial donde n es igual a 10 y el éxito es que tarde menos de 0,8, pero necesito esa probabilidad de éxito, que como es el tiempo para hacer una pieza, para yo calcular esa probabilidad de éxito recurro tranquilamente a mi exponencial. Y después lo que resta es calcular la probabilidad que nos interesa con la binomial. Ahora bien, vamos a la parte B. Fíjense que me dicen ahora probabilidad de tener que ensamblar más de 6 piezas para encontrar la tercera en la que tardé más de 0,75 horas en ensamblarla. Se sigue manteniendo que hay el tiempo que tarda el operador en ensamblar una pieza, que es exponencial, eso no cambia, el enunciado es exactamente el mismo, pero ahora tengo que ver si para responder esta probabilidad es directamente con esta variable o si me veo en la necesidad de definir una nueva. Fíjense que se repite la historia de la parte A en el aspecto de que para yo responder esta probabilidad necesito contar piezas. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de la parte A? Que en la parte A de todas yo veía 10 piezas. Aquí yo no sé de entrada cuántas piezas voy a ver. Lo que deseo es ensamblar más de 6, pero puede ser que sean 8, que sean 15, que sean 1000. Yo no sé cuántas piezas voy a ver. Lo que sí sé es que yo voy a estar ensamblando piezas hasta tener la tercera en la que me tarde más de 0,75 horas. Entonces, a diferencia de la parte anterior, yo no conozco los ensayos, pero sí conozco los éxitos.
porque yo me voy a detener cuando yo tenga la tercera pieza en la que ocurra este fenómeno, que es que me tarde más de 0,75 horas en ensamblarla. Entonces, cuando yo conozco de antemano la cantidad de éxitos, entonces debemos de definir es una Pascal. Que recordemos que la Pascal es número de ensayos hasta obtener K éxitos, que adecuándolo al ejercicio será número de piezas que voy a ensamblar, número de ensayos, hasta tener la tercera éxito en la que tardé más de 0,75 horas. Entonces el éxito es que yo me tarde más de 0,75 horas. Fíjense que, como dijimos, es una Pascal. Y aquí yo no conozco n, sino que yo conozco son los éxitos que nosotros lo denotamos como k. Sigo ignorando, al igual que en la parte anterior, la probabilidad de éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el éxito es que yo me tarde más de 0,75 horas en ensamblar una pieza. Y esa probabilidad de éxito yo la puedo calcular haciendo uso de x, porque x es la que me dice el tiempo que tarda el operador en ensamblar una pieza. Por eso, para calcular la probabilidad de éxito, simplemente planteo la probabilidad de que x sea mayor a 0,75. Yendo al StatGraphic, esa probabilidad me da 0,4138. Por lo que queda que W es una Pascal, donde K es igual a 3, porque yo me voy a detener cuando consiga el tercer éxito, y la probabilidad de éxito es la que acabamos de calcular, que me da 0,4138. Ahora bien, lo que queremos es que esa Pascal sea mayor que 6, porque fíjense que la probabilidad que me piden es que yo tenga que ensamblar más de 6 piezas. Planteo la probabilidad de que W sea mayor que 6, como la Pascal es discreta, recuerden que tengo que estar muy pendiente si va el igual o si no va el igual. Como es mayor a 6, el igual no va. Y bueno, lo que queda es recurrir al StatGraphic y obtengo mi probabilidad, que fíjense que me da 0,9669. Fíjense que es muy parecida a la parte anterior. Lo que pasa es que, a diferencia de la parte A, acá yo no tenía que hacer uso de una binomial, sino en este caso es de una Pascal. Entonces vamos a ver la parte C. La parte C es simplemente la probabilidad de que reciba el bono. Se sigue manteniendo que el tiempo que tarda el operador en ensamblar una pieza es este exponencial que tenemos acá. Para que él reciba el bono, me dicen que es si él culmina el pedido antes de 200 horas. Entonces, para yo saber si él recibe el bono o no, yo tengo que ver cuánto tiempo él tardó. Pero no en una pieza, que es lo que me dice X, sino el tiempo que él tardó en hacer el pedido, que es lo mismo que el tiempo que él tarda en hacer 240 piezas. Entonces fíjense que yo ahora tengo que medir tiempo, y el tiempo por su naturaleza es continua. Entonces acá yo no puedo estar pensando ni en binomial, ni en Pascal, ni en ninguna discreta, puesto que yo necesito medir tiempo. Vamos a definir esa variable. Esa variable vamos a llamarla R, y va a ser simplemente tiempo en ensamblar un pedido, que es lo mismo que haber dicho tiempo en hacer 240 piezas. Ahora bien, acá cuando yo tengo este tipo de variables, que ya yo descarto que es alguna de las discretas como hicimos en las partes anteriores, yo aquí debo de ver si existe alguna relación matemática que me permita a mí expresar esta variable nueva en función de alguna que yo conozca. Fíjense, eso es tan fácil como lo siguiente. ¿Cómo calcularía yo el tiempo de hacer 240 piezas a partir del tiempo de hacer cada una de ellas? Entonces aquí hay dos opciones. Vamos a discutirla. Opción 1, yo digo que R es la sumatoria desde la pieza 1 hasta la pieza 240 de lo que yo me tardé, que vendría siendo X sub I. La otra opción es decir que R es 240 veces por X. Acá hay que tener mucho cuidado, porque si yo me voy por esta opción estoy cometiendo una barbaridad, un error grave, porque aquí yo estaría diciendo que cada una de las 240 piezas se tardó lo mismo. Y eso es mentira, porque por algo el tiempo que él se tarda en hacer una pieza es variable, que se comporta como una exponencial.
pero al ser variable estoy reconociendo que el tiempo de cada pieza va a ser diferente entre sí. Entonces, en un caso como este, yo no puedo plantear la variable que me interesa de esta manera, porque repito, estoy diciendo una barbaridad, que es que en cada una de las 240 piezas me tardé lo mismo. Por lo que la opción correcta es plantearlo por medio de esta sumatoria. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Es una exponencial. Tengo otra variable que es sumar exponenciales. Yo no sé a qué se comporta eso, pero recordemos que lo último que vimos en teoría era algo que me decía a mí que si yo sumo muchas variables, esa variable resultante se aproxima a una normal. Acá me estoy refiriendo es al teorema central del límite, que es lo que vamos a aplicar a continuación. Como yo estoy sumando muchas variables, el teorema central del límite me dice que sin importar la distribución de las variables que yo estoy sumando, lo que importa es que son muchas las que estoy sumando, esa variable R se comporta como una normal y por lo tanto necesito su media y necesito su varianza. En teoría nosotros vimos las fórmulas, pero yo le dije a ustedes que no se las caletrearan, que lo que tenían que aprenderse a la perfección eran las propiedades del valor esperado y las propiedades de la varianza. Entonces veamos, la media de R es el valor esperado de x1 más x2 hasta llegar hasta x240. Al aplicar las propiedades del valor esperado, acuérdense que se suma, por lo que me queda el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 así hasta llegar al valor esperado de x240. Entonces fíjense lo que va a ocurrir aquí. El valor esperado de x1 es, como es una exponencial, el inverso de alfa, es decir, 0,85. El valor esperado de x2 también es 0,85. El valor esperado de x3 también es 0,85 y así hasta llegar a 240 que también es 0,85. Entonces es importante esto porque esto a veces genera ruido. Lo que es igual para cada una de esas 240 piezas es su valor esperado, que es lo que estoy usando acá. No el valor que tardó, en este caso, en hacer el ensamble, que es lo que indirectamente estaba diciendo acá. Por eso, con el valor esperado, yo sí puedo resumir esta suma y decir que es 240 veces el valor esperado de una, porque para cada una de las 240 piezas el valor esperado va a ser el mismo. Que recordemos que en la exponencial el valor esperado es el inverso de alfa, por eso aquí aparece 0,85 y nos termina quedando que esa media es 204. Con la varianza hacemos lo propio. Quedaría la varianza de x1 hasta x40, aplicando propiedades de la varianza, recordemos que quedaría varianza de x1 más varianza de x2, así hasta llegar hasta la varianza de x240, y la varianza de cada una de ellas va a ser la misma, porque todas tienen la misma distribución, se repite el fenómeno con el valor esperado. Por eso esta suma yo la puedo simplificar como 240 veces la varianza de una. Que recordemos que en una exponencial la varianza es 1 entre alfa cuadrado, por eso aparece este 0,85 al cuadrado. Al realizar esta multiplicación me queda que la varianza es 173,4. Entonces bien, él recibe el bono si lo tiene listo antes de 200 horas, es decir, si todo este tiempo R es menor a 200. Y eso es lo que vamos a plantear. Quedaría la probabilidad de que R sea menor que 200, pero recordemos que con la normal siempre tengo que hacer el proceso de estandarización. Por eso esta R se convierte en la Z, y recordemos que el proceso de estandarización es que al valor de X le resto la media, que es 204, y lo divido entre sigma, la desviación estándar. Como aquí yo tengo la varianza, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza. Por eso es que aquí aparece la raíz cuadrada de 173,4. A lo que vamos a llegar es que queda la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,3037. Yendo al StatGraphic, obtengo entonces que nuestra probabilidad va a ser 0,3806. O sea, casi un 40% de que este señor reciba el bono. Entonces, fíjense. En esta parte C nos cambian la seña. Ya no hay que hacer uso de una discreta para responder la pregunta, sino de una nueva variable que depende de la que conozco.
Y aquí la clave es ver cómo escribo la relación de cómo calculo la variable que necesito en función de la que conozco. Y aquí entra como herramienta el teorema central del límite. Y lo que queda es aplicar correctamente propiedades del valor esperado y propiedades de la varianza y no equivocarme en la estandarización, recordando que siempre se divide es entre la desviación estándar. Ahora bien, vamos con la última parte. La última parte dice, dentro de cuánto tiempo se debe acordar tener listo el pedido si se desea tener una probabilidad de 0,75 de recibir el bono. Se mantiene el dato de X, que es exponencial. Fíjense que seguimos hablando del bono, por eso se mantiene la variable tiempo en ensamblar el pedido, porque ya yo sé que el bono yo lo tengo si me tardo antes de 200 horas. O sea que se mantiene la R que usamos en la parte anterior. Aquí está su media y su varianza. Eso se mantiene. Ahora, recordando el parcial anterior, nosotros habíamos concluido en su momento que cada vez que a mí me dieran la probabilidad, a mí lo que me estaban era indirectamente pidiendo el fractil. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, puesto que fíjense que ya me están diciendo que la probabilidad vale 0,75. Entonces yo tengo que ver ahora cómo yo planteo mi cuenta del fractil. Entonces fíjense, la probabilidad vale 0,75 y esa es la probabilidad para yo recibir el bono. Yo recibo el bono si termino antes de ese tiempo, que ya no es 200 horas, porque es lo que me están pidiendo. Por eso yo lo planteo como la probabilidad de que Z sea menor que A, y eso vale 0,75. Z, porque todas las cuentas de la normal se hacen a partir de la normal estándar. Entonces vamos a aprovechar aquí de echar el cuento de cómo calculo el fractil usando el StatGraphic, porque eso sí no lo dijimos. Entonces fíjense, nos vamos al StatGraphic, vamos a descripción, distribuciones de probabilidad, marcamos la normal y para calcular el fractil tengo que irme a opciones tabulares, que es esta hoja blanca con fondo amarillo. Hacemos clic allí y marcamos CDF inverso. Y fíjense que la pantalla que está a la izquierda se divide en tres. Accesamos donde dice inversa CDF con doble clic, le damos al secundario y en opciones de ventana alimentamos la probabilidad que nos interesa, que en este caso era 0,75. De manera tal que fíjense que él me está diciendo que el fractil de Z es 0,6744. Por eso es que ya yo sé que A vale 0,6744. Pero mi respuesta no es un valor de Z, sino mi respuesta tiene que ser un valor de R. Y ahí yo hago a la inversa el proceso de estandarización. Yo sé que Z, que vale 0,674, es igual a X, que realmente es R en este ejercicio, menos la media, que es 204, entre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y de aquí lo que queda es despejar ese valor de X. Por lo tanto, yo tengo que ofrecer el pedido es dentro de 212,88 días para así tener una probabilidad de 0,75 de poder recibir ese bono.